la ventaja es que te publican el libro. Y si tú haces una investigación, que a lo mejor puede haber sido incluso una tesis, y resulta que te lo van a publicar y te lo publican. Tener el libro en papel es una delicia. Claro. Es verdad que ahorita tenemos prioridad con lo digital, pero tener el libro en papel y tenerlo en la biblioteca y que sea una publicación de uno es de las cosas que más anhela cualquier persona que se dedique a la investigación. O cualquier persona que escriba. Cualquier persona que escriba. Entonces, yo creo que esto es importante. No te imaginas la cantidad de gente que participa. Y han participado, han ganado 16 personas, han ganado 16 jóvenes investigadores. Eso es un programa más que sexy. Es decir, si tú tienes 35 años y quieres publicar tu primer libro, o tienes 30 años y quieres publicar tú sales corriendo a meterte en este premio. De la Academia Nacional de la Historia. Tienes otro premio, que es el premio, ese sí es Nacional González Guinán. Eso es para investigadores consagrados, que pueden ser venezolanos o extranjeros. Y se abre también cada 2 años. Tenemos el premio que es reciente, Ramón J. Velázquez, que es en alianza con la Fundación Ramón J. Velázquez. Tiene un montón atractivo en dólares, pero además eso también es sexy. Muy sexy, son $3,000 más un diploma, muy sexy. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Ella jode de que la conozco. Prometo que este va a ser un episodio del que no te vas a despegar, porque le voy a preguntar a Carol Leal y después te voy a contar quién es, si la historia es sexy. Pues yo diría que sí. ¿Por qué? Algún encanto debe tener, porque cuando uno se mete en un archivo, por ejemplo, a leer, uno queda seducido y puede quedarse pegado frente a un documento. Yo no sé, bueno, aparte de eso, aparte de es como si tuvieras que investigar un cadáver, un crimen. O como si quisieras descubrir lo seductor que puede ser ese tema, o si humanizáramos a la historia como hombre, ese hombre que no te deja dormir. Exacto. Bueno, debe haber habido unos cuantos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que seguramente no te hubieran dejado dormir. No, y descubrí cómo pensaba, cómo argumentaba. Yo creo que eso es una cosa que produce fascinación. Hoy estamos en el patio del Palacio de las Academias para conversar en este episodio con Carol Leal. Patio Vargas se llama. Aquí está nuestro presidente. Está la estatua de José María Vargas. Y como comentaba, estamos en el Palacio de las Academias para conversar con Carol Leal. Ella es antropólogo, tiene una maestría en historia, es doctora en ciencia política, es miembro de la Academia Nacional de la Historia, individuo. ¿Por qué se le dice individuo de número si es de letra? Es individuo de número. Se le dice individuo de número, aunque es de letra. Okay. Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, además fue exdirectora de la Academia Nacional de la Historia y es vicedirectora de publicaciones de esta institución, que por cierto, la Academia Nacional de la Historia de Venezuela es la más antigua de América. Correcto. ¡Qué mantequilla! Como diría que no me acuerdo qué era que decía qué mantequilla. Y la segunda academia que se funda en Venezuela, porque la primera es la Academia de la Lengua, y nosotros fuimos la segunda academia que se funda aquí, en el Palacio de las Academias. La Academia Nacional de la Historia para muchos puede ser como un objeto abstracto, como un espacio abstracto, pero cuando tú caminas por los salones de la academia, como lo hemos hecho antes de grabar este podcast de Con el Oído en la Letra, donde la literatura es la protagonista, tú te das cuenta que está, por ejemplo, el original de la primera constitución, de la constitución de 1811, que hay libros que son incunables, de los cuales nos vas a hablar ya y por qué son incunables, y hay además un gran repositorio de textos, de documentos, de periódicos desde el siglo XIV, desde el siglo XVI. La prensa del siglo XIX, toda la prensa del siglo XIX, porque la imprenta en Venezuela llega en 1808, pues la primera imprenta que tenemos es la Gaceta de Caracas, digamos, la primera imprenta que tuvimos, el primer periódico fue la Gaceta de Caracas, pero nosotros tenemos prensa del siglo XIX, esencialmente. Bueno, buena parte del periodo de la República, del periodo de la Independencia, del periodo de la República de Colombia, cuando pertenecíamos, éramos una sola nación, y del periodo luego de la República de Venezuela, cuando nos separamos de Colombia. Eso está digitalizado, una parte importante está digitalizada y vale la pena mostrarlo. Porque eso es algo de lo que quiero hablar, de las cosas que hace la academia, que hace muchas cosas maravillosas, la mayor parte de las cosas que hacemos nosotros,
y que no se conocen. Bueno, es decir, es que estamos aquí precisamente para trabajo que tú le cuentes silencioso. a nuestra audiencia de Con el Oído en la Letra Trabajo- qué es lo que hay detrás de estas puertas que contienen tanta historia, tanto conocimiento y tanta información a partir de la cual se puede generar hasta novelas, cuentos, Sí, tal cual. cuentos, pero además que funcionan como Historias el de amor. repositorio de la historia del país. Sí, sí. ¿Qué tenemos aquí? Uno, lo primero que yo creo que hay que resaltar, esta es una institución que va a cumplir este año, el 28 de octubre, 137 años de haber sido en un país tan inestable como esto, pues eso es una hazaña que algo logre llegar, pasó los 100 años, pasó el centenario. Lo segundo que me gustaría resaltar, la primera mujer que se incorpora a esta academia fue Lucila de Pérez Luciani. No era realmente historiadora, tenía 58 años cuando se incorpora, y eso fue en el año 1940. Hoy en día estamos a 2024, y en este momento somos 7 mujeres que formamos parte de la academia. Es decir, que hay una evolución importante en términos de lo que es la incorporación y participación en una institución de esta que era sumamente conservadora, de las mujeres. Y de esas mujeres, bueno, la primera fue la Lucila Luciana y la segunda la doctora Hermila, profesional de la historia, porque ella era egresada de la Escuela de Historia, la doctora Hermina Troconis de Veracoechea. La tercera fue Inés Quintero, bueno, y de ahí en adelante pues ha habido. Pero de todas estas mujeres, 7, de las 7, 4 hemos sido directoras de la academia. La doctora Veracoechea fue la primera, la segunda fue Inés Quintero, la tercera fui yo y la cuarta es la que actual directora. ¿Qué cambios refleja eso en la manera de aproximarse a la historia, en la manera de la historia posicionarse como eje fundamental de un país? Bueno, el papel que estamos jugando las mujeres que es determinante en términos de la investigación histórica. Es decir, yo creo que no sé cómo estará la escuela de historia, pero uno lo ve en las universidades, el porcentaje de mujeres que se han ido incorporando a los estudios, uno lo ve en todas las universidades, en todas las carreras. Y en el caso nuestro, pues, la participación altísima que hay de mujeres haciendo investigación histórica, no solamente eso, publicando, dándola a conocer. Por ejemplo, una de nuestras individuos de número, como Inés Quintero, tiene programas continuos de divulgación de historia, que es una de las responsabilidades que tienen también los miembros de la Academia de la Historia. Uh-huh. En términos de tema y de atractivo para la investigación de la historia, ¿qué periodos históricos suelen ser los más investigados y cuáles son los menos investigados? En tu caso, tú has tenido un periodo de investigación bien delimitado y bien preciso. De los más investigados que ha tenido, y lo puedes ver digamos, en términos de las publicaciones, las colecciones que tiene la academia, hubo un tiempo en donde lo que llamaban o lo que se llamaba historia colonial era lo más investigado. Y por lo menos salía desde la academia de la historia, era el periodo más investigado. Luego aparece el periodo de la independencia, es inevitable, eso es casi obligatorio. Lo que pasa es que ha habido distintos enfoques ahora en relación a ya no solo te concentras en las batallas, pero puedes concentrarte en otros temas que están vinculados a ese periodo, pero que no necesariamente lo de la guerra de independencia. Pero eso fue un periodo también. Y lo otro es la historia republicana. Cuando tú ves las colecciones que tiene la academia, de hecho tienes una colección que se llama Fuente para la Historia Colonial, tienes otra colección que se llama Fuente para la Historia Republicana, y así sucesivamente. Entre los periodos más investigados, depende de los años, ¿no? Pero inicialmente lo que más investigaba esta academia, digamos, cuando su departamento de investigaciones era periodo colonial, es decir, siglo XVIII, siglo XVII, esencialmente siglo XVIII. ¿Cuál es la distancia que debe mantener o la distancia desde la que se debe ubicar un historiador para investigar un hecho y para, a través de esa investigación, construir la historia? Hay una distancia temporal para tú... ¿Distancia emocional o distancia? No, distancia temporal, es decir, yo en el siglo XXI, en 2025, voy a trabajar sobre un objeto en el que yo quiero
construir historia del año 2023? ¿O tiene que haber una distancia temporal mayor para que haya ese rigor científico que le da a la historia el carácter que tiene? Bueno, la historia siempre es interpretación. Entonces, yo en lo personal creo que trabajar la historia inmediata, hay gente que está trabajando, hay líneas de investigación sobre eso, yo no las trabajo. Yo tengo mis reservas con respecto a eso, porque creo que necesitas como una distancia temporal o estás demasiado involucrado en el tiempo que estás haciendo la investigación, con el tiempo. Entonces, ahora, la historia siempre no deja de ser interpretación, pero yo prefiero que haya una distancia temporal que te permita ver distintas fuentes, sobre todo fuentes encontradas, de manera que puedas efectivamente tratar, objetividad lo digo entre comillas, porque la objetividad es relativa, pero la cierta distancia importante con el sujeto o con el tema de estudio. Y sobre todo comprender, a ver, si tú vas a trabajar siglo XVIII, si tú no entiendes las instituciones que formaron parte de la vida de España en el siglo XVIII, la vida de España aquí en Venezuela, lo que era esto, el pedazo de capitanía general que fuimos nosotros a finales del siglo XVIII. Si tú no entiendes cuáles son las instituciones que hay, cómo funcionan esas instituciones, quiénes son, no vas a entender absolutamente nada. Es decir, y estos documentos que te estaba enseñando hoy, que tenemos ahí en el archivo, si tú no entiendes el lenguaje, tampoco vas a entender absolutamente nada de lo que se estaba acordando. Y ahí sí necesita distancia y el aprendizaje de comprender una cierta categoría. A propósito de eso que estás señalando, ¿cuáles son esos elementos diferenciadores de la narrativa de la historia del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI? No sé si te entendí la pregunta. Elementos O diferenciadores. sea, hay elementos que diferencian la narrativa de la historia del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Claro. ¿Cuáles son? Es decir, en el siglo XIX tú tienes las primeras historias tipo Baral, tienes, es una narrativa descriptiva. En el caso de Baral, pues incluso tiene un catecismo de enseñanza de la historia. En el finales del siglo XIX también vas a tener, y aquí en principios del siglo XX, el tipo de historiadores que estuvieron involucrados, que no eran historiadores profesionales, aquí con la Academia de la Historia. Entonces era o la exaltación heroica o digamos, la exaltación de ciertos, dándole prioridad a ciertos próceres. Es una exaltación épica. La exaltación épica muy característica de las postrimerías del siglo XIX. Lo vas a tener en las distintas formas de blanco, Venezuela heroica, por ejemplo, vas a tener blanco, vas a tener, no recuerdo ahorita, estoy recordando los catecismos, el catecismo de la maestra, que no recuerdo ahorita el nombre. Entonces, claro, eso no es historia, no sé si, porque la historia se profesionaliza en el siglo XX, y a partir de determinada fecha del siglo XX, cuando empieza a aparecer la escuela de historia como tal. Y de hecho, no solamente con la aparición de la escuela de historia, sino con gente que se dedicó profesionalmente al asunto, que hizo sus posgrados, que vienen de otra disciplina, pero que hizo sus posgrados en el área de historia. No me vas a preguntar nada sobre los programas de esta institución. Sí, pero ya va. Esta iba a ser una conversación disruptiva porque como ella fue mi profesora en la maestría, exactamente, en la maestría de ciencia política, ella sabe cómo voy yo y ella siempre quiere tener el control, pero aquí el control lo tiene esta que está llevando la conversación, y ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo influye el contexto político de un país en el discurso historiográfico? ¿Cómo se observa esto a lo largo, desde que la academia es academia y desde que es repositorio de la historia de Venezuela? Bueno, fíjate, en el contexto del centenario, está gobernando Gómez. En el contexto del centenario de la independencia. Es decir, se le dio prioridad a determinados tipos de temas. El 19 de abril de 1810, que hasta finales del siglo XIX la llamaban fecha fernandina, porque era la Junta Suprema de Fernando VII. Exacto, claro. Que tú te acuerdas de eso. Que lo vimos en una materia que tú me dices en la Simón Bolívar. Bueno, a partir de esa fecha, en el contexto del centenario y presión, por supuesto, gubernamental, pasa a ser declarado pues fecha iniciática de la independencia. Hay una transformación, una reelaboración, hay un contexto político, además todo el rescate que hace Gómez de la figura de Bolívar,
se descubre que además, porque en el siglo XIX se celebraba el nacimiento de Bolívar en octubre, porque se creía que Bolívar había nacido en octubre. Entonces, es durante el periodo de Gómez que se descubre efectivamente la fecha de nacimiento, la descubre un documento, no recuerdo ahorita quién, un documento. Y bueno, y de ahí la exaltación que hace Gómez, el periodo Gómez, la exaltación de la figura de Bolívar. Durante el periodo perejimenista, la Semana de la Patria, y la Semana de la Patria era también toda la exaltación de bolivariana. Ha habido otros, luego con el inicio de la democracia, evidentemente, con el inicio de la democracia, hay presidentes que le daban mayor peso a Bolívar y otros que le daban menor peso, pero en todo caso siempre pues la figura de Bolívar ha marcado la historia política venezolana. Yo creo que ese distanciamiento viene más bien del mundo profesional, ¿no? El distanciamiento que se ha hecho con la... Entiendo por lo que estás diciendo y por lo que hemos vivido en las últimas 2 décadas, que el papel aguanta todo, incluso hasta que reescriban la historia. Claro, han estado haciéndolo y con entusiasmo y muy mal reescrita, por cierto. Habría que decir, muy mal reescrita. Pero parte de la academia... Y además mucha mitificación innecesaria, es decir, sobre todo porque si uno ve los inicios nuestros, los inicios republicanos, los primeros momentos, oye, hay una prioridad de argumentación, de razonamiento, es decir, tú ves los debates del primer Congreso Constituyente, ves los debates incluso del Congreso Constituyente del 30, digo, el primer Congreso Constituyente nuestro que fue en el 11-12, o los del 30, ahí son civiles, tienen una cabeza como, tanto en el 30 como en el 11, como Francisco Javier Llanes, son civiles que están argumentando, que fueron a la guerra y se pusieron el traje militar y pelearon, cierto es, pero son civiles que están pensando en la organización de la República, están pensando en cómo organizar la República. Entonces no es la mitificación por la cual nos educaron a nosotros, que gracias a las guerrillas, a las guerras de independencia, porque nosotros nos hicimos libres de España. ¿Me explico? ¿No? O nos quitamos España encima, que también eso forma parte de otra de las tantas mitificaciones. Pero fíjate que en el periodo Gómez, por ejemplo, hay representaciones teatrales con el centenario en donde se representa a España también. Es decir, hay un rescate, es decir, ya tú has hecho ruptura en el sentido pues dice que a partir del 19 de abril pues se inicia el proceso emancipador y lo declara esta academia como fecha oficial, pero más allá de eso también tú tienes pues la reconciliación con tu pasado, pues la articulación de esos dos pasados. Al inicio de esta conversación, en este episodio de Con el Oído de la Letra, te preguntaba si la historia era sexy. ¿Qué está haciendo la Academia Nacional de la Historia de Venezuela en este momento? Que sea sexy. Para volver sexy, o para que la historia tenga ese carácter miles de cosas. Sexy y atractivo. Miles de cosas. Primero, nosotros, un conjunto de alianzas que son muy importantes para que funcione cualquier programa. Un conjunto de programas que son extraordinarios. Premio Rafael María Baral, dedicado a jóvenes investigadores menores de 40 años. Concurso se hace cada 2 años. Que investiguen sobre Venezuela, no importa que no sean venezolanos, o tienen que ser venezolanos. Venezolanos, jóvenes investigadores. En el caso de ese jóvenes investigadores, el González Guinanci es para cualquiera. Jóvenes venezolanos, menores de 40 años, que presenten temas originales, y bueno, y ese es un premio que tiene un metálico, y luego también tiene otra cosa que es muy importante, que es la publicación de un libro. Ajá. Esto lo hacemos en alianza con la Fundación Bancaribe. A ver, ponlo hacia allá. La Fundación Bancaribe. Entonces, él quedó en segundo lugar. Tú lo conoces a Jesús Piñero. Pero traje porque no tenía el otro a la mano. Pero esto fue hace 3 años, 4 años. La ventaja es que te publican el libro. Y si tú haces una investigación, que a lo mejor puede haber sido incluso una tesis, y resulta que te lo van a publicar y te lo publican. Tener el libro en papel es una delicia. Claro. Es verdad que ahorita tenemos prioridad con lo digital, pero tener el libro en papel y tenerlo en la biblioteca y que sea una publicación de uno es de las cosas que más anhela cualquier persona que se dedique a la investigación. O cualquier persona que escriba. Cualquier persona que escriba. Entonces, yo creo que esto es importante. Esto es un premio y no te imaginas la cantidad de gente que participa. Hasta ahorita este año nos toca la 11ª
eh, y han participado, han ganado 16 personas, han ganado 16 jóvenes investigadores, primer y segundo lugar y tres menciones especiales. Y a todo el primer y segundo lugar le publican su libro. Eso es un programa más que sexy. Es decir, si tú tienes 35 años y quieres publicar tu primer libro, o tienes 30 años y quieres publicar tú sales corriendo a meterte en este premio. De la Academia Nacional de la Historia. Tienes otro premio, que es el premio, ese sí es Nacional González Guinán. Eso es para investigadores consagrados, que pueden ser venezolanos o extranjeros. Y se abre también cada 2 años. Es un premio que, es decir, tienes otro. Tenemos el premio que es reciente, Ramón J. Velázquez, que es en alianza con la Fundación Ramón J. Velázquez, tiene un monto atractivo en dólares, pero además eso también es sexy. Muy sexy, son $3,000 más un diploma, muy sexy. Ese es un premio que se hace en alianza con la Universidad Metropolitana, con la Fundación, Ramón J. Velázquez, que fue miembro de esta academia. ¿Y cómo se está preservando la Academia Nacional de la Historia de las polillas, que es el principal enemigo de la historia? Está haciendo la digitalización, ¿verdad? Estamos en un proceso de digitalización de cierta documentación. Pero claro, hay un drama que es que necesitas muchísimos recursos para mantener una hemeroteca en buen estado. Necesitas muchísimos recursos para mantener documentos. En realidad nosotros, los archivos nuestros están muy bien, como lo pudiste apreciar, y tuviste los estantes, eso está muy, pero muy bien, porque es una de las tareas fundamentales que tiene la academia, que nadie lo sabe, que es preservar la memoria del país. Y desde que éramos España, pues. Y preservar la memoria, custodiar la documentación, la que le permite a uno saber cuántos esclavos había en Venezuela, cuántos pardos había en Venezuela, qué se producía en el campo, en lo agropecuario, en todo el país. Es decir, nosotros tenemos documentación valiosísima y te da una dimensión para comprender ese pasado y para entrarle de manera sexy, ¿será? Sexy. A ver si uno consigue un novio allí en ese pasado. No, pero eso me parece que es muy importante, y la ventaja es que estamos digitalizando gracias a una alianza con la Fundación, la Red Digital de Historia, y con apoyo económico de la Fundación Gerda Henkel, que es una fundación alemana que nos está ayudando en la parte de digitalizar documentación muy, pero muy valiosa. Tenemos documentación sobre la sección, sobre los esclavos, que es extraordinaria. Es decir, que la Academia Nacional de la Historia está a la vanguardia, o está a la vanguardia en un sentido, actualizada con relación a la posibilidad de tener presencia en el mundo virtual, en lo digital. Tenemos un programa que es relativamente joven, que se llama Biblioteca Digital de Jóvenes Autores, y es que se invita a participar a personas menores de 40 años, también que hayan publicado en los últimos 10 años su tesis, sea de licenciatura, maestría o doctorado. La presentan, tiene que haber salido sobresaliente, excelente, recomendada su publicación, y la presenta un jurado nombrado por la academia, evalúa esas tesis, y las que queden seleccionadas se publican en esa colección digital. Está en la página web de la academia de Pie. Eso es parte de lo que está haciendo la Academia Nacional de la Historia, quizá un poco para desmitificar esa imagen de que las academias están en un pedestal y no están al acceso de la gente. Estamos requete al acceso de la gente. Es decir, sobre todo desde que nace la academia tiene varios objetivos, pero uno de esos objetivos es la divulgación y la promoción de la investigación. Una de las maneras de promoverla es justamente estimulando a los jóvenes investigadores que se dedican al estudio de la historia y van a ser reconocidos con premios o publicaciones. Entonces, se te hace muy atractivo, pues. Y tiene mucho éxito, esos programas nuestros tienen mucho éxito. Yo desde que te conozco, Carlos, tú estás investigando. Sí. ¿Qué es lo más curioso, lo más extraño, lo más inaudito que tú has encontrado en los archivos que están en la Academia Nacional de la Historia? O en el Archivo Nacional de Venezuela, en el Archivo de la Nación. Ay, estoy pensando. Ay, claro, no. Había una investigadora aquí que ya se jubiló, y a mí me encantaban las cosas que a ella le gustaba buscar. Entonces, un pleito entre un hombre
creo que él era este, negro y ella parda, y ella estaba pues montándole cacho. Entonces la pelea y las cosas, entonces el lenguaje que utiliza, la manera de insultarla, impactante. A mí, si tú me dices a mí, me encantó ese documento. ¿Por qué? Porque bueno, es la vida real, la vida cotidiana. No diría que es lo más insólito, pero es la vida real, es la vida cotidiana de una pareja en donde ella pues se está portando tremendona. Entonces, Bueno, de hecho hay una historiadora de apellido Criboy. ¿Es Criboy? No me acuerdo ahora el digo, apellido. es economista la que... No, entonces yo estoy confundida. Que ella tiene un libro de cuentos, que son 7 cuentos que están extraídos, las historias están extraídas del archivo de los juicios de la Claro que colonia. es que tú tienes juicios aquí. Es decir, tienes juicios de que le hacen juicios a mujeres y juicios a hombres por mal portadas. Me imagino que todas las mujeres tenían la de perder siempre en esos juicios, ¿no? No, no necesariamente, No. no, no, no. Parece mentira, no. No. Pero yo no trabajo el tema mujeres, hay gente que lo trabaja más, pero no, 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 porque tú tienes todo un procedimiento, además también tienes juicios que son estrictamente políticos. Mujeres que los maridos los pusieron presos porque habían participado en las revoluciones, pues, o habían participado en la guerra de independencia. Entonces, cuando regresan las autoridades españolas, entonces, ellas van y hacen los reclamos. No, eso tiene un procedimiento. Si hay algo, hay un procedimiento institucional, a pesar de las irregularidades que introdujo Monteverde, y por supuesto, luego Boves, pues es otra cosa, pero tenía un procedimiento ahí, ¿no? Hay una... Voy a hacer ahorita una de las partes que a mí más me gusta en esta conversación que sostengo siempre con los invitados de Con el Oído A en la ver, ¿qué Letra, será? que son preguntas que desafían tu rapidez. Imagínate yo que soy tan lenta, entonces me está diciendo que me está desafiando la inteligencia, se está vengando porque fue alumna mía. Si pudieras elegir vivir en cualquier periodo histórico de Venezuela, ¿cuál sería y qué rol ocuparías? Ay, qué chévere. En cualquier periodo del siglo XX En menos cualquier periodo de la historia, pero vámonos un poquito más atrás, no digamos siglo No, XX. a mí me gusta mucho el 18, pero me hubiera, ¿Por qué te gusta el 18? bueno, porque me encanta la manera como se fue asentando la regularización, la institucionalidad, pero no me hubiera gustado ser mujer en el siglo XVIII. ¿Por qué? Bueno, no eres gente, no eres gente. Y en el 19 relativamente, me explico, si desde el punto de vista político pasas a ser gente aquí a partir del Es decir, que a partir del voto, a partir si tú hubieras sido mujer en el siglo XVIII, como dicen por ahí, hubiera llevado más palo que una gata ladrona. no sé si hubiera llevado palo, pero seguramente, pero sí, seguramente tu vida quedaba reducida a vida conventual o vida de servilitud mariana, o ser, bueno, hay mujeres que son dueñas de haciendas, evidentemente, y manejan, pero tú no tienes existencia, no tienes una existencia real, Propia. salvo que seas de los principales. Si eres además parda y pobre, llevas todas las de perder. Si eres negra y esclava, más todavía. Entonces, depende en qué sitio ¿En tú qué ves, estrato en qué social? estrato social y de qué color sea tu piel. Entonces, me encanta el siglo XX porque bueno, todos somos iguales, todos tenemos el mismo color. ¿Qué momento de la historia de Venezuela crees tú que merecería una película y qué género sería? ¿Acción, comedia o drama? El inicio de la democracia. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Porque es más intrincado de lo que siempre sabemos. Es muy intrincado. Es difícil. Es negociación. Es un momento interesantísimo de negociación. Sería de acción, porque es mucha negociación. Tiene que sentar la mesa. Si un objeto de la Academia Nacional de la Historia pudiera hablar contigo, ¿cuál escogerías y qué crees que te contaría? Si un Objeto de la Academia Nacional de la Historia, como por ejemplo el arcón ese que vimos donde están los incunables, el sarcófago donde estaba el diario de Miranda, el sarcófago donde está la Constitución de 1811, por ejemplo. Si me tuviera que hablar a mí Sí, y echarme el cuento. sí. O un espacio, por ejemplo, el salón donde están los dos cuadros que me mostraste, el salón conventual se llama. No, No. ese es
El salón donde está la sala oficina, capitular, la sala la capitular. sala capitular, que es donde funciona la dirección de la academia. Que eso era un convento antes, además, ¿no? Toda esa Todo parte, esto, todo esto. el convento de San Francisco. ¿Cuál objeto? Púnchale. No pides ayudadita porque nadie te va a dar. Aquí no, hay quien te dé ella ayudadita. pedía ayuda a Inés. No, ¿Qué objeto? no. ¿Cuál es el objeto que más me gusta? Hay un cuadrito, más bien, no es un objeto, Bueno, es un objeto, es un cuadro. Sí, pero es una pintura Ajá. que tiene la primera bandera. Entonces creo que la de 1800. Me gustaría que me contara esa aventura, la aventura de venir a tratar de independizar ese momento. Es lindo, es chiquitico, te lo voy a enseñar porque es precioso, está la entrada del archivo. ¿Cuál es tu personaje favorito de la historia y cómo crees tú que reaccionaría hoy ante el país que tenemos? Bueno, es que tengo varios, Bueno, uno. que respeto. Ustari, Francisco Javier Ustari. Páez, yo respeto profundamente a Páez, una figura que me gusta mucho. Andrés Bello, es decir, hay cierto que tienen un peso ahí que te tocan el alma y que no puede ser objetiva con ellos. Es decir, Como tampoco eres con los que no te gustan, como por ejemplo Miranda. el hijo de la paradera, el hijo de la paradera. No, un tipo extraordinario, pero sí, no. Bueno, en fin. Por cierto, si quieren saber de Páez o quieren saber de Miranda, vayan a mi canal YouTube, Aymara Lorenzo, y allí pueden escuchar la conversación que sostuve con Inés Quintero sobre Francisco de Miranda, el hijo de la panadera, y sobre José Antonio Páez con Rafael Arraiz Lucas, escritor del libro Páez del mito al hecho. Perfecto. Gracias, Carol, gracias a ti, vale, reencontrado, por haber estado en este espacio tan bonito. Bello. Lástima que la luz nos jugó una mala pasada y no pudimos hacerlo arriba en el archivo, pero estamos disfrutando de la naturaleza y de este espacio centenario o bicentenario. ¿Este espacio tiene cuántos años? Este espacio es es Guzmán Blanco, tiene ciento y pico de años. Imagínate, finales del siglo XIX, estamos hablando de Guzmán, yo no me acuerdo la fecha exacta. Bueno, ¿de cuánto es más centenario? Esa que está hablando ahí. El palacio, cuando lo construye Guzmán Blanco. Finales del siglo XIX. Bueno, cotorrera aquí ya para terminar esta conversación, finales del siglo XIX. Con Guzmán Blanco. Gracias. Gracias a ti, querida. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.